Sindicalismo, empresarios y Estado en México. Umbral o nueva era. Bueno, para comenzar el autor nos da una pequeña introducción y nos dice que el texto se va a dedicar al estudio de la composición técnica, social y política del sindicalismo y los empresarios del país, así como las diferencias entre sus sectores más importantes y la manera en que cada uno de ellos se relaciona con el Estado. Además, busca analizar la tendencia que sigue ese vínculo tripartito y de qué manera se ha venido transformando el corporativismo y cómo el Estado cambió sus formas de relación con las clases fundamentales y los rumbos que sigue el patrón de acumulación neoliberal. También busca analizar los tres grandes sectores de la economía nacional que desde los años 80 conforman una parte importante de la misma. Estos son el sector público, los sindicatos y los empresarios privados, nacionales y multinacionales. También estudia el origen del capital de las empresas de estos sectores y el tipo de comando empresarial que ejercen, así como los elementos que en gran medida determinan la composición técnico, económica y social de sus trabajadores y el tipo de acción política de los mismos. También se estudiarán las ideologías directorales que predominan en la gestión del trabajo y de su producción. Bueno, en esta parte el autor nos menciona que las ideologías directorales juegan un papel fundamental al interior del proceso laboral e influyen en las relaciones externas de los capitalistas con la sociedad, con otros empresarios, con los partidos y con el Estado. Y bueno, en esta parte es interesante observar tanto la tendencia empresarial como la sindical. Por ejemplo, las burocracias sindicales rechazan la contaminación de la política en sus negociaciones con los empresarios o se deslindan de sindicatos combativos, calificando peyorativamente su politización. Por otra parte, los empresarios buscan ocultar el ejercicio de su poder político dentro de los centros de trabajo, utilizando términos técnico-administrativos justificados por sus ideologías directorales. Bueno, en esta parte el autor destaca El Capital de Carlos Marx, ya que nos menciona que además de revelar los fundamentos económicos del dominio del capital sobre los trabajadores y la sociedad, también revela la forma de ejercer el poder por parte de la burguesía decimónica y el capital contemporáneo a través de la economía, y de ahí la importancia del subtítulo de esta obra, que es Crítica a la economía política. Por otra parte, nos menciona que la racionalidad técnico-económica es de gran pretexto y sustrato de las acciones políticas del capital sobre los trabajadores, ya que incluso el cierre de un centro de trabajo para reprimir a los obreros en huelga y no pagarles ni siquiera los salarios caídos es legal y justificado en la Ley Federal del Trabajo, cuando los empresarios arguyen estas causas técnico-económicas para justificar el cierre. Ahora bien, los empresarios forman y han formado parte de la deteriorada relación corporativa con el Estado, de la misma manera que lo ha hecho el sindicalismo. Y bueno, desde los años 70 manejaban un doble discurso, ya que por un lado atacaban al Estado corporativo, nacionalista e interventor de la economía, y al mismo tiempo aceptaban los beneficios que éste les otorgaba. Y bien, los empresarios, copartícipes explícitos o implícitos del corporativismo, como la burocracia sindical, tienen sus propias formas de presión para direccionar la política económica del Estado a su favor. Por otra parte, la racionalidad técnico-económica esconde o conlleva actos que tienen por objeto extender a la sociedad y al Estado el dominio político, cultural y la hegemonía que mantienen en el centro de trabajo. Por otra parte, existe la tendencia a creer que los empresarios representan la racionalidad, el orden y la consistencia como una prolongación de la racionalidad técnico-económica con que se maneja la producción. Sin embargo, pues podemos ver que en sus relaciones políticas extralaborales actúan contradictoriamente. Bueno, al observar cómo se ha descendido la tasa de sindicalización, que la pobreza ha aumentado y que las huelgas se han reducido, no queda más que aceptar el triunfo del fenómeno social que acompañó a la construcción del neoliberalismo en México, es decir, un largo proceso de desarticulación de la composición técnico-económica social de los trabajadores.
Por otra parte, en 1968 se inició con la huelga de Ayotla Textil, pasando por las acciones del movimiento sindical ferrocarrilero, los telefonistas, la tendencia democrática del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, es decir, la TD de SUTERM, todos ellos parte de los sindicatos nacionales de industria y servicios donde el Estado fungía como patrón. Y bueno, por otro lado, también se movilizaron sindicatos de empresas multinacionales, sobre todo de la industria metalmecánica y automotriz. Por otra parte, la composición técnica de los trabajadores del país se distribuye en tres grandes sectores, los cuales eran el sector público, las empresas de participación estatal y sus sindicatos nacionales de la industria y servicios. Por otra parte, las empresas se subdividían en dos sectores empresariales con visiones diferentes sobre el Estado nacionalista interventor en la economía y el patrón de acumulación que debía seguir el país. Por una parte estaban los empresarios nacionalistas y por otra los empresarios que a partir de 1975 se aglutinaron en torno al Comité Coordinador Empresarial, es decir, la CCE. En 1972, con el fin del llamado desarrollo estabilizador, empresarios y organizaciones obreras emitían declaraciones y planteaban programas que mostraban que la relación Estado, sindicatos y empresarios debía modificarse. Por una parte, el sindicalismo formado por el Congreso del Trabajo y la Confederación de Trabajos de México, CT y CTM, refrendaba su relación corporativa con el Estado y el apoyo a su política económica, mientras la TD de SUTERM en la Declaración de Guadalajara llamaba a la creación de sindicatos nacionales independientes y democráticos y reiteraba su apoyo al nacionalismo revolucionario del Estado de la revolución institucionalizada. En las demandas que contenía dicha declaración estaban la defensa, ampliación y perfeccionamiento del sistema de seguridad nacional, el seguro contra el desempleo, la colectivización agraria, la expropiación de las empresas imperialistas y la defensa del monopolio estatal del comercio exterior, así como la intervención obrera en la defensa, reorganización, ampliación, reorientación social, regeneración interna y desarrollo planificado del sector estatal de la economía para ponerlo al servicio del desarrollo nacional independiente. Por su parte, la CCE publicó su declaración de principios en franca contraposición a la TD de SUTERM y al intervencionismo estatal del gobierno. La TD planteaba un sindicalismo democrático que enriqueciera el pacto corporativo estatizante de un Estado como el mexicano. Básicamente podemos decir que la TD defendía una democratización de la relación sindicatos-empresarios-Estado, reforzando las posiciones de los trabajadores dentro de la misma, mientras que el CCE se mostraba como un empresariado antiestatista y privatizador, precursor claro del neoliberalismo. Para esa organización, la empresa privada debería ser la célula básica de la economía y las empresas mixtas deberían estar sujetas a una administración privada. La CCE estaba apuntando un viraje en las relaciones empresarios-trabajadores y empresarios-Estado, mediante un corporativismo privatista y patrimonialista, basado en sindicatos blancos y en la neutralización del conflicto industrial mediante el control empresarial de las organizaciones obreras. Por otra parte, la otra posición diferente a la defensa del nacionalismo revolucionario del Estado fue el de la Unidad Obrero Independiente, la UOI. En la UOI predominaba la presencia de obreros industriales de sectores estratégicos, así como los trabajadores de las principales aerolíneas asentadas en el territorio nacional. Los trabajadores de esa central estaban acostumbrados a negociar directamente con un patronato en su mayoría privado, multinacional y eficientista, que también prefería negociar directamente con las representaciones obreras sin la intermediación del Estado. La UOI no confiaba en el nacionalismo revolucionario ni en el Estado mexicano, y aunque proponía adelgazarlo, lo hacía desde una postura obrerista claramente diferenciada de los empresarios del CCE. Ahora bien, durante los últimos años del gobierno de Luis Echeverría se encargó de darles la primera estocada a los trabajadores nacionalistas revolucionarios de la TD en 1976, al reprimir su intento de huelga general en instalaciones bajo el control de los electricistas democráticos. Y en 1977, José López Portillo les daría la puntilla a los sectores más radicales de trabajadores que continuaban defendiendo las demandas centrales de la TD. Por otra parte, la UOI fue desarticulada a través de los efectos del uso político, de la reconversión industrial, es decir, despidos selectivos y el cierre o privatización por parte del Estado.
En 1982 se fue gestando el empresariado oligopolítico beneficiario del patrón de acumulación vigente. Por otra parte, Miguel de la Madrid sentó las bases de una nueva relación entre el Estado y las clases fundamentales y del cambio de rumbo del populismo nacional estatista al neoliberalismo empresarial. Por otra parte, el corporativismo reestructurado sigue siendo condición fundamental en la definición de la orientación económica del país y de las formas de distribución del Producto Interno Bruto. A su vez, el corporativismo influye en la relación del Estado con el sindicalismo y los empresarios, y en el sistema de estratificación social, que a su vez influye en la configuración de las clases sociales, los estratos o grupos de estatus y sus interrelaciones dentro de la sociedad a nivel micro. Desde el sexenio de José López Portillo, la cerrazón gubernamental, empresarial y setemista había impedido la creación de nuevos sindicatos independientes. Por otra parte, la CTM y la CT había pasado francamente a ejercer un sindicalismo de oportunidad para sortear los nuevos tiempos y no perder sus privilegios corporativos. Y por otra parte, la labor iniciada por Miguel de la Madrid fue completada por Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, y culminaron la desarticulación de los trabajadores y dieron paso a las medidas económicas que apuntalaban sus proyectos. Estos presidentes al final consumaron la reestructuración de los trabajadores. El proceso no se redujo a la flexibilidad y regulación laboral y a los despidos provocados por la privatización o cierre de empresas paraestatales, sino que también destruyó simultáneamente la estructura técnica, cambió oficios, saberes y viejas calificaciones, desarraigó territorialmente a los trabajadores, confrontó a obreros jóvenes sin experiencia de lucha sindical y desplazó a los viejos trabajadores politizados. Es decir, el proceso transformó el mundo del trabajo, repercutió en la sociedad y la sociabilidad, generando un desorden que fue benéfico para los empresarios y el Estado que comandaba dichos cambios. Entonces, las presidencias del Partido Acción Nacional PAN profundizaron las crisis y siguieron avanzando en la consolidación de un corporativismo privatista y empresarial. El sueño compartido por Vicente Fox culminó en el fracaso de su proyecto changarrero, en una distopía que incluye el incremento de la economía informal y el desempleo, de la emigración y la pobreza, de la violencia anómica y el crimen organizado. Por otra parte, en el trayecto de 40 años de desactivación del Estado Popular Nacionalista, la televisión se ha ido convirtiendo en factor indispensable de poder y aliado indispensable del Estado empresarial privatista y de su sistema político electoral. El corporativismo empresarial que se consolidó en el gobierno de Vicente Fox tiene sus raíces en el corporativismo católico del siglo XIX. Por otra parte, los optimistas de la alternancia pensaron que con Fox habría un ataque frontal al corporativismo. Sin embargo, el pragmatismo empresarial del presidente y sus allegados lo aprovecharon para sus propios fines. Por otra parte, el escaparate de la democratización ocultaba la figura de un Estado calculador, con diagramas de bloque para reprimir pausadamente y eficazmente, que al final de su sexenio recogían la experiencia de 6 años de movilizaciones obreras y populares contra un gobierno que se auxilió de los medios de comunicación para legitimar y rutinizar nuevos tipos de violencia. Ok, en esta otra parte, los principales actores que forman parte de la relación síndicos-empresarios-Estado han sufrido algunos cambios. El sector más golpeado ha sido el sector público y de las empresas paraestatales. Dentro de ellos, del lado de los sindicatos, resalta el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, todavía y en franca y pragmática alianza con el gobierno panista. Otras agrupaciones sindicales importantes son la Unión Nacional de Trabajadores, la UNT, que recoge lo que queda del nacionalismo revolucionario de la TD de su term, y mantienen una cauta cercanía con la izquierda panista. Por otro lado están los sindicatos nacionales de industria y servicios, dependientes del gobierno, que forman parte del núcleo de la CT-CTM, los cuales siguen ejerciendo un sindicalismo sin principios, pragmático y de oportunidad, que los lleva a relacionarse utilitariamente con el gobierno, manteniendo al mismo tiempo su afiliación priista. Finalmente tenemos a las empresas nacionales, donde sindicalmente existen tres fuerzas, la de la UNT, la del núcleo CT-CTM y la de los sindicatos blancos de las empresas del Grupo Monterrey y del Grupo Bimbo. De la misma manera, en ellas predominan tres fuerzas empresariales, la de Carlos Slim y su grupo, la del Grupo Monterrey, que hoy está en decadencia, y la del Grupo Bimbo, hoy convertido en el más sólido puntual de la derecha empresarial.